Nosotros colocamos el eslogan de este año, ¿verdad? 2022, el año de la aceleración, ¿verdad? Y muchas veces nosotros vemos que el tiempo pasa, que pasan los días, pasan los meses, y aquello que nosotros oramos y aquello que nosotros estamos pidiendo y clamando, parece que no llega, parece que las cosas no suceden, no cambian, y hay una cosa que el ser humano tiene que comenzar a quedar ansioso, ¿verdad? A comenzar a ponerse nervioso cuando las cosas no pasan, cuando parece que la bendición no llega a nuestras vidas. Solo que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y como estaban cantando aquí hoy, aunque no podamos ver, hay una realidad, el Señor está obrando, el Señor está haciendo, aunque muchas veces nuestros ojos naturales no ven, pero el Señor está trabajando, amén. Entonces, siempre tenemos que esperar en el Señor. Tenemos que aguardar los tiempos del Señor, amén. Entonces todo lo que nosotros hagamos, hermanos, tiene que ser hecho realmente esperando y creyendo en la voluntad del Señor. ¿Sabe por qué? Si usted edifica una obra como la que estamos edificando aquí en Tacuarembó, esta obra va a permanecer si ella es cimentada en el Señor. Si realmente las bases de esta obra están colocadas en Jesús, si todo depende del Señor, amén. Si nosotros hiciéramos una obra en nuestro propio esfuerzo, nosotros nos cansaríamos. Llegaría un momento que usted diría, no puedo más, estoy cansado, ya no sé cómo hacer, no sé cómo resolver, no sé cómo seguir adelante, pero es necesario orar y depender del Señor, amén. Todos tenemos que depender del Señor. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos habló. Fue el que nos dio la promesa. Fue el que dijo que este año va a ser un año de aceleración. Fue el que dijo que en este año cosas extraordinarias iban a suceder. Amén. Fue el que habló. Entonces muchas veces nosotros queremos decir así, Señor, tú hablaste, pero yo te voy a ayudar. Tú hablaste, pero pasaron 8, 9 meses y parece que las cosas no cambiaron. ¿Sabe? El año tiene 365 días. Tal vez suceda el 25 de diciembre el milagro. Y usted se pone ansioso y quiere que suceda hoy, que pase ahora. El año es el año de la aceleración, entonces aguarde que estamos acelerando hasta el último día del año, amén. Hasta el último día del año el Señor puede hacer un milagro. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el poder de acelerar las cosas. Usted no tiene el poder de cambiar las cosas. Por el contrario, usted tiene el poder de estropear las cosas muchas veces. Porque usted se apura, se pone nervioso, ¿verdad? Entonces hoy quiero hablar al respecto de algunos ejemplos bíblicos, ¿verdad? De personas, de hombres que fracasaron intentando acelerar los procesos del Señor, intentando realmente colocarle un poco más de ritmo a aquello que el Señor estaba llevando de una manera. ¿Saben? Muchas veces nosotros nos sorprendemos, pero Dios puede hacer un milagro en la vida de mi hermano mucho antes que en la mía. Dios puede transformar la vida del hermano antes que transformar la mía. Y uno dice, el Señor tiene preferidos. No, el Señor tiene tiempos. El Señor tiene momentos, amén. El Señor sabe trabajar, ¿saben? El Señor sabe cuidar, el Señor sabe realmente trabajar la tierra que Él tiene allí delante de Él. Nosotros somos como árboles que fuimos plantados, ¿verdad? Entonces el Señor está ahí cuidando. Hay árboles que dan fruto más rápido y hay otros que dan un poco más lento, pero es el Señor que cuida, amén, es el Señor que guarda. Entonces quería leer allí en Éxodo 13:17. Éxodo 13:17 dice así. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos. Esta es la nueva versión internacional por las dudas. Que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Nosotros vemos aquí en la historia, ¿verdad? Que habían dos caminos. Dice, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Hoy, hermanos, en día, si usted mira Facebook, mira YouTube, mira todo donde usted mire, hoy hay coach, hay aquellas personas que tienen influencia sobre pensamientos, ¿verdad? Los influencers que se llaman hoy. Hay un montón de personas, personas que son motivadores, ¿no? Trabajan en el área motivacional y ellos siempre están hablando al respecto de cosas que usted debe hacer para llegar a un lugar. ¿Querés ser rico? Te presento este robot que por te hace rico. ¿Querés ser rico? Te presento esta forma de trabajar. Solo que ninguno de ellos, si usted se pone a mirar, le presenta a Jesús. Nadie coloca al Señor en el medio y todo lo que saca a Jesús del medio para nosotros no debería tener realmente importancia, porque el único que puede hacer que nuestra vida cambie es Jesús. Amén. El único que puede prosperarnos es el Señor. El único que puede hacer que su historia sea cambiada es el Señor.
Amén. Usted puede decir, no, yo voy a un psicólogo, una persona que me puede tratar. Sí, puede tratarlo, pero realmente el que tiene poder real para hacer un milagro es el Señor. Él puede cambiar su historia, amén. Entonces la pregunta de hoy es, ¿por qué puedo ir? ¿Por qué ir por el camino más largo si hay uno más corto? Y todas las cosas del punto de vista natural, parece que todo cierra. No, esta manera es la mejor. De esta forma se puede hacer. Solo que el Señor no trabaja de forma natural. Amén. El Señor no trabaja de acuerdo a lo que el mundo habla, de lo que está bien o lo que está mal para el mundo. El Señor trabaja de acuerdo a la lógica sobrenatural. Amén. Y nosotros muchas veces deberíamos entrar en la lógica del cielo, entrar en la forma que el cielo trabaja. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos las cosas de forma natural, muchas veces nos vamos a frustrar. Amén. Como decía la canción aquí, aunque no pueda ver, yo sé que está sobrando. Solo que muchas veces nosotros decimos, Señor, no veo. ¿Y será que está sobrando? ¿Será que estás haciendo algo? ¿Será que va a suceder? Muchas veces esas son las preguntas que nosotros hacemos. Pero el Señor sí está trabajando. Amén. Entonces nuestra obra, nuestra vida no debe ser basada en conceptos humanos. No debemos basar nuestra obra en conceptos humanos. No, yo lidero célula en mi propio conocimiento. En algún momento la frustración va a venir. La célula no va a crecer, los hermanos no van a dar respuesta, las cosas no van a suceder como usted espera. Y usted va a decir, no, estoy frustrado. Haga de acuerdo a la voluntad del Señor, amén. Saben, hay algo que necesitamos entender, que el secreto no es un método. El secreto no es un método de cómo hacer las cosas. Yo no puedo decirle 7 reglas para usted prosperar, 7 reglas para usted salir de la depresión, 7 reglas para usted cambiar de vida. No son reglas, no es método. Es el Señor que cambia, amén. Es el Señor que transforma, es la dirección que el Señor nos da. Amén. Tal vez usted dice, para uno fue una manera y para otro el Señor trabajó de otra. Los hermanos prosperaron. ¿Y cómo prosperaron? No sé. Fue el Señor que hizo, fue el Señor que dio dirección, amén. Porque Él es que hace. Y hablando de los filisteos, que estamos hablando aquí al respecto de ellos, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, el Señor podía haber llevado el pueblo por tierra a los filisteos. Solo que el Señor prefirió hacer otra cosa, fue llevarlos por otro camino, llevarlos por un camino más largo. Amén. ¿Saben? Los filisteos eran un pueblo descendiente de los egipcios. Ellos eran descendientes. Solo que ellos, a pesar de ser descendientes, ¿saben que Egipto, él representa al mundo, verdad? Egipto representa al mundo. No, muchas veces nosotros hemos hablado al respecto de cuando el pueblo de Israel quería volver atrás. Ellos querían volver a la esclavitud. Querían volver a lo que vivían antes, ¿verdad? A lo que ellos vivían en aquella tierra. Ellos eran esclavos en aquella tierra. Ellos salieron, fueron libres, pero por muchos momentos en la recorrida allí en el desierto, ellos querían volver atrás. Querían volver a vivir la misma vida que estaban viviendo antes, de esclavitud. Entonces los filisteos, a pesar de no ser el mundo, porque ellos son descendientes, Egipto es el mundo, ¿verdad? Ellos no son, pero es un tipo de evangelio que muchas veces entra dentro de la iglesia, que muchas veces hace parte dentro de la iglesia, es una mentalidad, es una doctrina que pasa a ser parte dentro de la iglesia y que nosotros no podemos permitir, amén. No podemos permitir que la mentalidad de filisteo entre dentro de nuestras vidas. ¿Cuál es la mentalidad de filisteo? Nosotros vamos a ver ahora más adelante, amén. ¿Qué significa la palabra filisteo? Proviene del hebreo que es palash, que significa el que rueda en el polvo. Eso significa filisteo, el que rueda en el polvo. Usted disculpe mi garganta, mi garganta está bien complicada hoy. Va a salir capaz algunas cositas ahí, tengan paciencia, no se ría. No se rían. Entonces el que rueda en el polvo, dice la Biblia, que después de la caída, imposible no reírse, ¿verdad? Después de la caída del hombre, dice la palabra que Dios maldijo la serpiente. ¿Recuerdan eso? Maldijo la serpiente. ¿Y qué fue lo que le dijo? Que ella comería del polvo de la tierra. Que ella comería del polvo, ¿verdad? Entonces el polvo de la tierra, si nosotros hablamos de manera simbólica, ella simboliza la carne del hombre. ¿Qué es la carne del hombre? No es esto, no es la carne así. Es la concupiscencia, son los deseos, son aquellas cosas malas que el hombre desea, ¿verdad? Todo aquello que está muchas veces en el interior del hombre que él desea, no la carne física, no el cuerpo, sino que es todo aquello que realmente trae deseos malos
al hombre. Y de eso es lo que se alimenta realmente la serpiente. Y los filisteos, si nosotros lo ponemos de manera simbólica, ellos representan así, podemos decir, un espíritu maligno que se mueve muchas veces dentro de la iglesia para traer disensión, para traer ese tipo de cosas que realmente no son del Señor, no provienen de Dios. Amén. Amén. Entonces este espíritu realmente, ¿qué es lo que Él quiere hacer con nosotros? Quiere acusarnos, quiere hacernos sentir sucios, quiere hacernos sentir bajo condenación. ¿Cuántas personas muchas veces que vienen a los cultos y vienen condenadas por diferentes circunstancias? ¿Cuántas personas que vienen aquí y realmente se sienten mal por las cosas que hicieron, verdad? Y vamos a leer Mateo 7, 13 y 14, hablando al respecto del camino de los filisteos. Dice así: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Si nosotros miramos el libro de Éxodo, cuando el pueblo salió de Egipto, habían dos caminos, habían dos opciones, habían dos formas de llegar a la tierra prometida. Habían dos formas, ¿verdad? Solo que el Señor eligió el camino más largo, el camino más difícil. ¿Cuál fue el camino más difícil? Era el desierto. El pueblo de Israel estuvo por tiempo caminando en el desierto. A pesar de que no era necesario que ellos tuvieran prácticamente 40 años como ellos tuvieron en el desierto, no era necesario todo ese tiempo. Ellos lo vivieron por causa de consecuencias propias. Pero el Señor quería llevarlo por el camino más largo para mostrarles que ellos necesitaban depender de Él. ¿Por qué? Porque el camino más ancho es fácil de andar, aparentemente. No requiere fe. No requiere de nosotros realmente depender del Señor. Solo que el camino más angosto, por decirlo así, debemos depender del Señor. ¿Sabe? Cuando usted está en el desierto, usted depende del Señor. ¿Cuántas veces usted está pasando dificultades en su familia? Dificultad financiera, dificultad en diferentes circunstancias. Y usted realmente se apega al Señor, ora más, busca más. ¿Por qué? Porque estoy pasando por una circunstancia. Estoy pasando por un aprieto, por una situación difícil. Y ahí yo necesito buscar. Ahora cuando parece que las cosas se calman, todo está bien, estoy trabajando, mi empresa está yendo bien, todo está, parece que de mil maravillas, parece que ahí nosotros nos vamos al camino más ancho. ¿Por qué? Porque ya no dependemos tanto del Señor, pero el Señor quiere que nosotros podamos depender de Él. Amén. Entonces queremos y necesitamos depender del Señor. Amén. Entonces el camino de los filisteos realmente nos muestra que para llegar a la tierra prometida hay circunstancias que nosotros debemos vivir. Hay cosas que debemos pasar, amén. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por el Mar Rojo, tenemos que pasar por el río Jordán, hay que pasar circunstancias difíciles. ¿Sabe el pueblo de Israel cuando dice la Biblia que ellos salieron de Egipto? El faraón se enfureció y salió atrás de ellos. Recuerdan la historia, ¿verdad? Solo que cuando ellos llegaron enfrente al mar, el mar dice la Biblia que se abrió. ¿Verdad? Se abrió en aquel momento y ellos pasaron en seco, dice la Biblia. Fue una cosa impresionante lo que sucedió en aquel momento, ¿verdad? Fue extraordinario. Pero si ellos hubieran ido por la tierra de los filisteos, ellos hubieran perdido esa experiencia. Ellos hubieran perdido de haber pasado por esa circunstancia. Solo que el Señor quería llevarlos, ¿por qué? Porque el Señor quería mostrarles que ellos debían depender de Él. Amén, debían depender del Señor. Y nosotros debemos depender del Señor en cualquier circunstancia, amén, en cualquier momento. ¿Por qué? Porque nosotros no entramos en la tierra prometida si no dependemos del Señor. Si no dependemos de Él de todas las cosas, amén. Debemos depender de Él en cada momento. ¿Por qué? Porque ¿sabe lo que le va a decir la filosofía de los filisteos? Vos podés. Que eso es lo que los coach, hoy como se utiliza ese término muy utilizado hoy en redes sociales, ¿verdad? Vos podés, vos tenés la capacidad, en vos está todo lo que necesitas. Y hay personas que realmente piensan y toman eso como una filosofía de vida, solo que realmente en nosotros no hay nada si no tenemos a Jesús.
En nosotros no hay nada si no tenemos al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no dependemos de nosotros mismos, dependemos del Señor, amén. Dependemos del Señor, entonces no tome el camino más corto, amén. No tome el camino más fácil para poder llegar, sino que dependa del Señor y por donde el Señor lo lleve. Puede demorar años en llegar la bendición, demorar tiempo. Puede demorar, puede pasar que demore, pero el Señor va a cumplir, amén. El Señor va a hacer. Segundo, la tecnología de los filisteos. Saben, hay una de las cosas que las personas siempre están intentando hacer y es descubrir la fórmula para ellos ser bendecidos. Es descubrir la manera de recibir la bendición del Señor. No, yo tengo que orar todos los días tanto tiempo, ayunar tanto tiempo a la semana, hacer tantas cosas, ir a la célula, ir a los cultos. Todo eso es bueno, claro que es bueno. Pero no use eso como para que el Señor lo tenga que bendecir. Porque la bendición no depende de eso, amén. Depende de la gracia que fue derramada sobre nuestras vidas. El Señor ya lo bendijo, el Señor le dio, amén, todas las cosas. Entonces, no es la fórmula esa ahí, no es de esa manera, amén. ¿Por qué? Hoy en día nosotros vemos que la tecnología creció o no. Hoy nosotros estamos grabando una palabra. Hace 2 años y medio atrás, 3 años, nosotros ni pensábamos tal vez en este tipo de cosas. Como estuvimos en el tiempo de la pandemia, ¿se acuerdan que en la pandemia nosotros hacíamos los cultos, transmitíamos los cultos, hacíamos todo el culto de manera online? Años atrás ni imaginábamos eso, ni pensábamos, la tecnología abrió espacios. Es verdad, nosotros hoy podemos alcanzar, postamos una palabra en YouTube y hay personas que pueden mirar que ni siquiera estaban presentes en el culto y pueden mirar la palabra. O sea, las redes sociales, la tecnología nos abrió caminos. Eso es una realidad, eso es una verdad. Pero la obra no va a crecer dependiendo de tecnologías. ¿Saben? Los filisteos, dice la Biblia, que ellos eran en aquel tiempo un pueblo muy avanzado. Era un pueblo que había avanzado mucho más que el pueblo de Israel. Ellos ya forjaban armas, tenían manera de construir armas, forjaban los metales. Y sin embargo nosotros miramos el pueblo de Israel, era un pueblo precario. Ellos ya estaban en la era del hierro y el pueblo de Israel estaba aún en el bronce, se había quedado en el tiempo. Solo que si nosotros miramos la Biblia, las batallas que libró el pueblo de Israel contra los filisteos, y es impresionante, siempre fue o con una quijada de un buey, o con una vara, con cosas increíbles. ¿Sabe? Hubo un hombre que mató con una vara, 600 filisteos venció. Entonces nosotros miramos cómo la tecnología en aquella época no podía con cosas tan simples. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos quiere mostrar que no es por lo que nosotros, los recursos que tenemos, que Él va a hacer la obra. Es porque Él es el que hace la obra, amén. No va a ser YouTube, Facebook que nos va a hacer crecer. La obra va a crecer, ¿por qué? Porque necesitamos tener la unción, necesitamos tener el poder que viene del Señor, amén. La obra no va a crecer, no, ahora tenemos Facebook, ahora crecemos. No piense así, ¿verdad? No, ahora estamos en YouTube, ahora explotamos. No, sí que llegamos a más personas, eso es verdad, pero no vamos a depender de eso para que la obra crezca, amén, para que la obra avance, ¿sabe? Si nosotros miramos la pandemia no hizo que la obra avanzara por causa de la tecnología. Por el contrario, lo que la pandemia quiso hacer fue frenar el crecimiento de la obra. Solo que el diablo siempre se hace la trampa él mismo, ¿verdad? Él intentó hacer una cosa y le salió el tiro por la culata, como se dice el dicho, ¿no? Le salió mal. ¿Por qué? Porque la obra, las personas, las iglesias, los pastores dijeron, bueno, ahora nos podemos reunir, ¿qué hacemos? Tenemos redes sociales, tenemos recursos, podemos utilizarlos. Y hoy la palabra llega a miles de personas, ¿verdad? Llega a muchos lugares que nosotros ni imaginamos. A veces nosotros no estábamos ahí en el culto y habían personas mirando de Estados Unidos, de otros lugares mirando la palabra, de Brasil. ¿Por qué? Porque las redes sociales son una herramienta que nosotros comenzamos a utilizar, pero no dependemos de ellas para que la obra crezca, amén. No dependemos de ellas para que la obra pueda avanzar. Y es interesante que en 1 Samuel 13:19, Nueva Versión Internacional, dice así: en todo el territorio de Israel no había un solo herrero, no había ni un solo herrero, pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas. Por tanto, todo Israel dependía de los filisteos para que les afilaran los arados, los azadones, las hachas y las hoces. Por un arado, un azadón cobraban 8 gramos de plata y 4 gramos
por una horqueta o un hacha o por arreglar las aguijadas. Así que ninguno de los soldados israelitas, tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. En todo el pueblo de Israel, solo 2 personas tenían armas. En todo el pueblo de Israel, solo 2 personas tenían, que eran Saúl y Jonatán, ¿verdad? Solo ellos 2, nadie más. Sin embargo, la Biblia nos muestra que a pesar de eso, mire lo que dice allí en Jueces 15:15. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1000 hombres. ¿Necesitó una espada? No. ¿Necesitó de un arma poderosa para vencer 1000 hombres? No. El Señor nos muestra que nosotros vencemos nuestros enemigos teniendo unción, teniendo poder en nuestras vidas. Amén. Usted vence al diablo no con tecnología, no con armas propias que usted pueda creer. No, vencemos con la unción que proviene del Señor. Amén. Es la unción del Espíritu Santo que va a hacer que su ministerio pueda crecer. La célula suya va a crecer cuando haya unción, cuando haya poder, amén. Cuando haya poder siendo liberado en la vida de los hermanos. Ahí es que va a crecer, cuando las personas vean que algo sucede, que hay algo diferente en su vida, amén. Jueces 3:31 dice así: el sucesor de Ahod fue Samgar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes. Parece algo irrisorio, parece algo ilógico. También él liberó a Israel. En ambas situaciones, los hombres que fueron usados fue con una quijada y con una vara. Algo totalmente ilógico para nosotros. Es como que usted frente a un ejército con tanques, no sé, con una lanza. Se van a reír suyo, ¿verdad? Se van a reír, se van a burlar, van a decir, es imposible. Pero era el Señor que estaba en medio de todo eso. ¿Por qué? Porque el Señor siempre quiere mostrarnos que Él tiene que ir adelante y nosotros depender de Él, amén. Siempre que el Señor va delante de nosotros, la victoria está asegurada, amén. Siempre que usted coloque al Señor delante de su problema, el Señor le va a dar la victoria en todas las circunstancias, amén. Tercero, la estrategia de los filisteos. ¿Saben? Y aquí vamos a estar hablando acerca del arca de la alianza. Dice la Biblia que en cierto momento, ¿verdad?, los filisteos se llevaron el arca. Ellos se llevaron el arca, solo que comenzó a venir maldición sobre la vida y sobre el pueblo. Le comenzaron a salir llagas, comenzó a pasar un montón de cosas en la vida de los hombres allí. Y dice que ellos devolvieron el arca, ¿no? Y años más tarde, David también, cuando estaba comenzando su reinado, decidió llevar el arca a Jerusalén. Solo que David, cuando él fue a llevar, él utilizó la misma estrategia, la misma manera como los filisteos lo habían hecho, con carro con bueyes, de la misma forma. Y sabe que el arca no se transportaba en carros. ¿Quiénes transportaban el arca? Los levitas eran los que llevaban, ¿verdad? Ellos transportaban el arca, ellos eran los que la llevaban. Entonces, cuando nosotros vemos que él hizo de la misma manera, algo sucedió. Un hombre murió por causa del arca ser mal transportada, que fue Uzá. Entonces, si nosotros miramos la vida de David, David utilizó estrategias como el enemigo usaba. ¿Saben? Muchas veces nosotros pensamos que nuestras estrategias para vencer al enemigo deben ser las mismas. Solo que nosotros nunca debemos hacer de la misma manera que el enemigo actúa. Amén. ¿Saben? Muchas veces nosotros cuando nos ofenden, ¿qué es lo primero que usted hace? Ofende. Cuando alguien le dice algo que lo hiere, ¿qué es lo que usted primero que hace? Hiere también. Ah, me heriste, ahora yo lo mismo te hago. ¿Verdad? Hablaste mal mío, yo también hablo mal tuyo. Y parece que utilizamos la misma estrategia. Usted se ríe, pero a veces lo hacemos. ¿Por qué? Porque utilizamos las mismas estrategias. ¿Y qué terminamos ganando con eso? Nada. No ganamos nada, ¿verdad? Entonces, cuando miramos la vida de David, David hizo lo mismo, utilizó la misma herramienta. Solo que vemos que aquello no fue recibido por el Señor de la misma manera, solo que él aprendió la lección. Él aprendió la lección, ¿verdad? Que el arca era transportada de otra manera. Entonces nunca utilice estrategias que el enemigo utiliza. Haga de la manera que el Señor quiere hacer en su vida. Amén. Realmente pídale al Señor que el Señor pueda usarlo de la manera que Él quiere usar. ¿Saben? Hay algo interesante, un hombre llamado Johannes Gutenberg.
Él fue el que creó la imprenta. Y este hombre era cristiano. Y él tenía en su pensamiento crear la imprenta ¿para qué? Para que muchas Biblias puedan ser impresas y la palabra pueda llegar a muchas personas, ¿verdad? Solo que es interesante que a pesar de que la Biblia llegó hoy, ¿saben? La Biblia es uno de los libros más distribuidos a nivel mundial. La Biblia es distribuida de manera así, abundante. Es uno de los libros que más se distribuye. Ahora es interesante que tal vez sea un libro que muchas veces los hermanos menos leen, que los hermanos menos utilizan. ¿Por qué? Porque ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Ahí está todo lo que usted necesita para salir adelante, para vencer al enemigo. Ahí están todas las estrategias, está toda la fórmula, ¿verdad? Si usted necesita 7 pasos, no hay 7 pasos. Hay 66 libros en la Biblia que usted puede leer, amén, que usted puede utilizar. Entonces, a pesar de que este hombre realmente utilizó la tecnología, no fue la tecnología lo que aceleró, ¿verdad? No fue la tecnología lo que aceleró el crecimiento de la iglesia. Es realmente depender del Señor en todas las circunstancias, amén. Eso es lo que nosotros debemos hacer, depender del Señor. ¿Saben qué? Hay una historia al respecto de un hombre que realmente él esperaba, y este es el cuarto punto: Ismael es el camino natural de Abraham. Había un pastor en el Líbano que él vivía en un pueblo muy pequeño y él quería ser pastor, y a los ojos naturales era algo imposible. Primero, musulmán no acepta el evangelio de manera tan fácil, ¿verdad? Los musulmanes no aceptan el evangelio. Entonces él quería ser pastor, era un sueño que él tenía, solo que parecía algo imposible. Solo que siempre Dios hace cosas extraordinarias, ¿verdad? Y utiliza las circunstancias. Él oró durante muchos años y hubo un día que surgió una guerra, que fue la guerra de Siria. Y cuando explotó la guerra de Siria, todas las personas que vivían en aquel lugar de Siria, ¿verdad? Se fueron como refugiados. ¿Y a dónde se fueron? Al Líbano. ¿Y a qué lugar? A la ciudad donde estaba este pastor. Y de manera repentina este hombre comenzó a predicar el evangelio y en poco tiempo él tenía una gran iglesia en aquel lugar. Las personas le habían dicho que era imposible, que no había cómo. Sin embargo, Dios sí sabe cómo hacer las cosas, amén. Dios sabe, solo que este hombre hizo que esperó el tiempo kairos, esperó el tiempo propicio, esperó en Dios. Saben, nosotros conocemos la historia de Abraham, ¿verdad? Abraham fue un hombre extraordinario en la Biblia. Realmente fue un hombre que Dios hizo cosas maravillosas a través de él. Fue un hombre que tuvo una promesa grandísima, solo que Abraham falló en algo. Él quiso apurar la promesa del Señor. Dios le había dicho que le iba a dar un hijo, ¿sí o no? Claro que sí. Le iba a dar Isaac. Dios prometió. Solo que ¿por qué dice Ismael es el camino natural de Abraham? Porque Abraham decidió tomar un atajo. Bueno, ya que Dios no llega, Dios demora, yo voy a resolver. Y ahí nace Ismael. Si nosotros miramos Ismael fue prácticamente podemos decir así, ¿cómo se dice? El precursor, ¿no? De toda la parte que nosotros vemos hoy de los musulmanes. Todo eso ahí que nosotros vemos, esos que hacen atentados y que nosotros vemos todo eso prácticamente salió de Ismael. ¿Por qué? Por causa del error de un hombre que un día decidió ayudar a Dios. Entonces cuando nosotros decidimos ayudar a Dios y decimos, Señor, ya que tú demoras un poquito más de lo que yo quiero esperar, yo te ayudo. No, yo estoy orando por tal cosa, pero tú demoras. Yo hago a mi manera, yo hago de mi forma. Solo que eso muchas veces trae consecuencias, hermano, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer en el tiempo perfecto. Amén. Cuando el Señor hace, eso no trae problemas. Cuando el Señor opera un milagro, eso no va a traer después amargura, no va a traer tristeza. Cuando el Señor hace, no le va a traer preocupaciones, amén. Ah, no, Señor, yo necesito hacer algo, yo necesito esto, voy a invertir, saco un préstamo. Después vienen las preocupaciones, ¿cómo pago? ¿Cómo hago? Pero el Señor quiere hacer las cosas a la manera de Él, amén. Porque el Señor realmente quiere bendecirnos. Y no dude que el Señor lo va a bendecir, amén, de manera extraordinaria. Segunda Reyes 6:24. Déjeme buscarlo aquí, ya lo leemos. Segunda Reyes 6:24.
Dice así: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. La cabeza de un asno por 80 piezas de plata. ¿Quién compra cabeza aquí para comer? Compramos otra parte de verdad del animal, ¿no? Pero usted, la cabeza, o sea, hermano, no quiero ni imaginar lo que podía valer una paleta, un cuarto, ¿verdad? Otra parte del animal, ni vamos a imaginar lo que podía salir, ¿verdad? Y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas. ¿Quién quiere comprar estiércol? O sea, ¿no? ¿Quién por 5 piezas de plata? Y pasando el rey por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Y vamos a leer ahora el capítulo 7. 7:2. Sí, vamos a leer del primer versículo. Y dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo. Nada. ¿No? Y 2 seahs de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Estamos hablando de estiércol en los versículos anteriores. Estamos hablando de la cabeza de un animal. Cosa que ¿quién iba a querer comprar por 80 piezas de plata? O sea, era algo increíble. No, si lo habláramos en términos hoy, la inflación se había ido a las nubes, todo costaba carísimo. Era súper caro comprar algo. Solo dice: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese eso ahora, ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Imagínese que alguien venga y le profetice: mañana en Uruguay el asado va a costar 50 pesos el kilo. Ah, los hermanos dijeron amén, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Está caro el asado, hermano? No está tan fácil, ¿verdad? Te come la cabeza aquel animal. Está caro. Si alguien le dijera, si usted dijera, ni que el Señor abriera las ventanas de los cielos, sucedería eso. Aquel hombre dudó, aquel hombre tuvo dudas, solo que al otro día, ¿qué pasó? Sucedió, el milagro sucedió. Yo no voy a profetizar el asado 50, ¿sabe? No voy a declarar eso. Pero sucedió el milagro. Y al otro día las cosas, ¿sabe? Si usted mira los versículos cuando Eliseo profetiza, él habla de harina, habla de cebada, ya no está hablando de estiércol, no está hablando de cosas que parecían insignificantes. Está hablando de alimentos que las personas consumían. Y si aquello salía caro, imagínese la harina lo que podía salir. Solo que él estaba profetizando que al día siguiente iba a suceder algo, que todo iba a cambiar, ¿verdad? Iba a cambiar de manera rotunda los precios en aquel momento. Y aquel hombre no creyó, solo que nosotros tenemos que tener algo en nuestra mente. Nunca dude de lo que Dios puede hacer en su vida, amén. Nunca dude de lo que el Señor puede transformar. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de algo financiero, pero el Señor mañana puede cambiar la historia de su familia. El Señor mañana puede traer a la persona que usted está orando y que parecía imposible, y esa persona venir y pedirle: yo necesito lo que vos tenés, necesito lo mismo que hay en tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor puede hacer, amén. El Señor puede cambiar, solo que ¿cuál es el secreto? Es creer en que el Señor hace, amén. Es creer que el Señor puede hacer. ¿Por qué? Porque el Señor es el único que puede cambiar las circunstancias, amén. El Señor es el único que puede acelerar la bendición en nuestras vidas. Nadie más puede acelerar la bendición en su vida, amén. El Señor puede acelerar. En el nombre de Jesús eso va a suceder en nuestras vidas, amén. Usted cree, el Señor lo va a hacer, amén. Colóquese en pie, vamos a orar. Y después vamos a estar presentando una princesa, amén. Pero primero vamos a orar por la palabra, vamos a estar declarando. Cierre sus ojos en este momento. Y sabe, si usted ha dudado de lo que el Señor puede hacer, si usted dudó de lo que el Señor realmente puede realizar en su vida, en este momento diga: Señor, yo no quiero dudar más. Yo no quiero, Señor, realmente ser incrédulo, Señor, en que tú puedes hacer milagros. Comience a hablar con el Señor. Comience a decirle al Señor, ¿sabe? Hable con Él ahora y dígale la circunstancia. Dígale aquello que usted tal vez ha fallado, el no creer que el Señor puede cambiar. Aquello que usted dice: no, Señor, esto es imposible. ¿Cómo? No hay cómo. ¿Cuántas veces usted piensa la estrategia? ¿Cuántas veces usted dice: no, es de esta manera que el Señor va a hacer? Ah, no, esa persona va a llegar porque
Tal vez va a pasar por una enfermedad y de repente va a llegar y me va a pedir que llore por ella. Señor, puede hacer de otra manera. Señor, puede hacer de otra manera. Amén. Entonces comience a orar ahora y diga: Señor, nunca más yo quiero dudar de lo que tú puedes hacer. Yo nunca más, Señor, quiero realmente colocar, Señor, el poder que tú tienes en duda. No dude del Señor, no dude de Él, espere en Él, espere en el Señor, espere los tiempos del Señor, amén. Espere los tiempos que el Señor decidió. Señor tiene los tiempos, dice la Biblia, las sazones. ¿Por qué? Porque Él sabe en qué momento va a ser, porque Él sabe cuál es el mejor momento, Él sabe cuál es la mejor circunstancia. Él tiene realmente en sus manos el control de su vida, de todas las cosas. Simplemente decida creer, decida esperar en Él y las cosas van a suceder en el nombre de Jesús. Amén y amén.